que ellas nos puedan inspirar con su travesía a lo largo de esta especialidad. Muchas gracias, Ruth. ¿Me escuchan? Sí, doctora, vamos a cambiar de diapositiva y ahorita le vamos a pasar el host. Caris, tienes tu micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchas. Perdón. Bueno, doctora, buenas noches. Es un gusto poder tenerla con nosotros. La doctora es adscrita al Servicio de Neurocirugía y Neurología Endovascular del Hospital Ángeles Universidad. Es integrante del grupo MCMO de HeartTeam. Es especialista en neurocirugía por la UNAM en el Hospital 20 de Noviembre. Es subespecialista en terapia endovascular neurológica por la UNAM en el Hospital Juárez de México. Es maestra en ciencias con especialidad en investigación clínica por el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, también es maestra en dirección y administración en salud por la UNIR. Doctora, sea bienvenida a su espacio, le damos el tiempo y también para los asistentes pueden realizar sus preguntas al final de la ponencia, igualmente serán contestadas por la doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por recibirme hoy. Voy a compartir la pantalla. Primero, quiero una cosa importante platicar con ustedes ahorita. Es esto que estamos haciendo es realmente una charla. Entonces, si tienen, podemos borrar las preguntas para el final si quieren, o si tienen alguna pregunta, si me quieren interrumpir, con toda la confianza del mundo, porque para eso está, para que estemos platicando justamente. Entonces, muchas gracias por la presentación, pues ya les comentaron. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de mi viaje hacia la neurocirugía. Entonces, los puntos que Ruth me pidió tocar son los siguientes que vemos acá. Primero, las experiencias profesionales, personales, cuáles fueron los desafíos, las satisfacciones. En una segunda parte, el proceso educativo como tal para lograr hacer neurocirujana, el tema de la neurocirugía, la investigación y el futuro de la neurocirugía, y finalmente, pues, un poquito más aplicado a lo de ser mujer, la vida profesional, personal y algunos consejos. Ahí les puse una fotito. Esa foto es cuando yo era R1 de neurocirugía con mis compañeros, con un castigo ahí en la cabeza de que habíamos colocado mal una capelina y para aguantar nos hicieron pasar visita durante varias horas con esto para que entendiéramos qué sufrían los pacientes al tener una venda ahí en la cabeza demasiado apretada. Antes de platicar mi experiencia, quiero platicarles de algo que se llama neurofobia. Seguramente han escuchado. Ustedes ya van enfocados porque de lo que he visto están interesados justamente en ese tema de de la neurocirugía, del cerebro básicamente. Sin embargo, hasta hay algunos estudios que reportan que hasta el 25% de los estudiantes, apenas de todos los estudiantes de medicina, se interesarían en un tema neuro y tal vez un poquito más específico, la neurocirugía. ¿A qué se debe esto? Se debe primero a esa famosa neurofobia. Todo lo que toca la neuro muchas veces da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque es un tema extremadamente intenso, extenso, son muchas horas de estudio, es entender cómo funciona el cerebro, el cual todavía pues no logramos todos al 100%. Entonces, por esta parte, a pocos les llama la neuro y más todavía la neurocirugía. ¿Y saben cuántas mujeres hay interesadas en estudiar neurocirugía? O sea, interesadas como tal, pues no tenemos estudio, pero de las que actualmente estamos o hemos realizado una residencia de neurocirugía, a nivel mundial apenas un 15-20%. Eso está en aumento, de hecho los últimos años ha aumentado de forma drástica en varias sedes aquí en México, pero todavía somos bien poquitas y bien poquitas que tienen un interés en estudiar neurocirugía. Entonces, en una primera parte les voy a compartir un poquito mi camino hacia allá. Em,
Primero, unas experiencias pues personales, como han sido la balanza entre la vida entre el trabajo, los estudios, etcétera. Para hacer un poquito para regresar a todo el inicio de esto, yo soy francesa de nacimiento, nací en Francia, llegué aquí a los 19 años. em, para estudiar medicina. Básicamente, haciendo la historia corta, mi hermano está casado con una mexicana, una tabasqueña. Entonces, cuando yo llegué a México, llegué a Tabasco para empezar a estudiar medicina, etcétera. Esa foto que ven ahí, todavía yo no entraba a la universidad en Tabasco. Yo estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la pública de allá, y ahí me ven con uno de mis mentores y gran amigo, el doctor Manuel Soto, que ahí es de la primera cirugía a la cual entré, una cirugía de un meningioma frontal, en la cual pues me hizo participar, me enseñó a suturar la mitad de la cabeza porque habíamos hecho una herida de oreja a oreja, se llama bicoronal. Entonces, esta foto es en 2005, esa foto, y fue el inicio de mi viaje aquí en México. Entonces, he tenido muchas experiencias personales. Al inicio fue muy difícil también, porque obviamente pues no hablaba español. Tuve que aprender español, tuve que aprender la historia de México, eh, muchas partes de como derecho de México, la historia, la geografía, que no tenía, la verdad, ninguna idea de esto, para poder ingresar a la universidad. Dejé a mi familia atrás, dejé a mi vida atrás de la que tenía en Francia y empecé pues una nueva vida aquí. Entonces, en esta parte ha sido un muy largo viaje. Yo neurocirugía siempre he querido estudiarlo. Bueno, siempre no, les voy a confesar la realidad. Yo no hay ningún médico en mi familia, pues menos cirujanos. Y cuando era chica siempre quería abrir el corazón. Se me hacía súper interesante ser cirujana cardiotorácica, hacer trasplantes de corazón, etcétera. Era algo que se me hacía increíble. Entonces, desafortunadamente conocí a un cirujano vascular en Francia cuando yo tenía 15 años, en un salón de estudiante o algo así. Y él me dijo, nada, jamás vas a operar a corazón abierto, jamás vas a hacer esto, medicina es muy difícil y más para una mujer, ¿cómo vas a estudiar? Ya saben, ¿no? Entonces, pues me desalentó un poco, pero no, pues no del todo, ¿no? Sin embargo, en el mismo momento, resulta que operaron a un primo mío de un tumor cerebral. Ya con el tiempo ya averigüé que era un meningioma, etcétera, y fue operado del cerebro. Yo no sabía cuando tenía 15 años que se podía operar el cerebro. Se me hacía pues una locura. Apenas pues empezamos a tener más información en internet, todo eso, entonces me puse a buscar neurocirugía, neurocirugía, neurocirugía y dije, de ahí soy. Eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces ya, desde que yo empecé a estudiar medicina, todo era neuro, neuro, neuro. Era chistoso porque cuando estudiaba medicina, me acuerdo que cualquier tema que estudiara, o sea, por ejemplo, un tema de gineco, me regresaba a neuro. Porque, no sé, por ejemplo, el del síndrome de Sheehan, ¿no? Que es un problema en la hipófisis por el embarazo, el parto, etcétera. Bueno, siempre que estudiaba algo, fuera lo que fuera el tema, me lograba conectarlo con neuro, porque finalmente, pues, lo conectamos con todo, ¿no? La otra parte, en cuestiones más experiencia, pues profesionales, he tenido la verdad mucha suerte, he tenido muchas oportunidades que creo que sí supe aprovechar. Es un aprendizaje continuo el que se tiene que hacer, y yo creo que ustedes que están aquí hoy y que son parte del capítulo de la ANS de estudiantes en medicina, justamente están ya enfocados en esto y están buscando lograr un tal vez su sueño. Entonces, es importante ver ustedes hacia dónde van. Y yo creo que es una súper buena iniciativa la que están teniendo de justamente participar en ese tipo de pláticas. Tenemos también en cuestión de experiencia, no tanto hablando de mi residencia, etcétera, sino como mi práctica como neurocirujana, la experiencia profesional de los casos que tenemos, casos difíciles, casos complejos, casos tristes. Em, yo al inicio, bueno, siempre he querido ser neurocirujana vascular y endovascular. En el camino sí me desvié un poquito a veces y tuve una parte donde me gustaba mucho la neurocirugía pediátrica.
Sin embargo, tengo todavía unos casos que recuerdo que me partieron el alma, unos casos muy difíciles, casos de tumores, donde estamos hablando con niños que están sufriendo un montón y a veces, pues desafortunadamente no somos dioses y no podemos lograr esto, ¿no? Salvar la vida o retrasar su muerte, a veces sí es difícil. Todo eso va a ser parte de su camino. Escojan o no neurocirugía, sean o no neurocirujanos, son cosas en las cuales se van a tener que enfrentar. Eso lo voy a retocar eso un poquito más ya hablando de los consejos que vamos a ver, etcétera. También experiencias importantes que hay que tener, yo creo, es la parte de la investigación. Todavía aquí en México, desafortunadamente, la investigación no está tan desarrollada como en otros países y es muy difícil hacer investigación como debería de ser. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pues ya vieron, yo tengo una maestría en ciencias por parte del Instituto Politécnico Nacional y estudié los microRNA. Vamos a retocar ese tema también. Sin embargo, ha sido un viacrucis terrible porque no hay suficiente apoyo para la investigación, porque hay muchas envidias, porque hay gente que no quiere verlos crecer. Esas son las cosas a las cuales se van a enfrentar durante toda su carrera. Entonces, básicamente ahí es de lo que les quería platicar en esta parte. En cuestión de desafíos, como les digo, los desafíos, pues yo cuando llegué de otro país, yo no hablaba español, estudié otros idiomas, pero español no había estudiado español. Ha sido voy a dejar la licenciatura de médico cirujano aparte, porque pues obviamente eso es un poquito diferente y nos enfocamos más a la neurocirugía. Pero la duración del entrenamiento acuérdense, son 7 años, son 6 años, ahorita lo vamos a repasar eso también, pero también yo como extranjera tuve que pagar mi residencia. Los extranjeros en México pagan la residencia médica por, bueno, cuestiones de leyes finalmente. Entonces, al inicio hay, dependiendo la sede donde hacen la residencia, y eso es válido para todas las residencias, ¿no? Pero dependiendo de la sede, pagan al hospital y aparte cobran en dólares, ¿eh? Entonces, pagan al hospital, pagan a la universidad y pues, y aparte no les pagan y tienen que vivir. Entonces, eso ha sido un desafío muy grande para mí, tener que trabajar aparte para sostener también pues los gastos que tengo que tenía de la residencia. Afortunadamente tuve también muchas ayudas por parte de mis papás y entonces ahí he podido crecer y realizar la residencia. Pero tanto del punto de vista de exigencias académicas, de exigencia asistencial, todo eso ha sido muy difícil, es muy cansado, no les voy a mentir sobre esto. Yo tenía me acuerdo, un jefe de residentes, no, era R6, pero él me decía cuando yo era R2 de neurocirugía, me dice, lo bueno de la residencia y del R1 es que se acaba. Y sí, efectivamente, pero hay que aprender a vivir con esto, hay que aprender a vivir. A veces, no a todos nos toca así, es experiencia finalmente de cada quien, pero vivir lejos de su familia, estar a veces sin apoyos, a veces sentirse solo, estar totalmente abrumado por el estrés, por la presión, nos meten muchísima presión y es muy difícil lograr un equilibrio entre su vida personal y su trabajo. Yo les voy a decir, mi primera de neurocirugía, vida personal no tuve. Así o sea, vivíamos en el hospital, casi, bueno, casi toda la residencia, pero sobre todo el primer año. Vivíamos en el hospital, no había los únicos momentos donde tienes para salir, lo único que quieres hacer es dormir. También hay que estudiar. Eso también son cosas que han ido cambiando. Yo entré a la residencia en 2014, salí en 2019 de neuro y luego hice otra residencia. Pero son cosas que van cambiando. Yo he visto la evolución a través de los años. Eso ha ido, gracias a Dios, ha habido cambios en las normas y ya no, por ejemplo, ya no hay guardias AB oficiales, pues. Ahora por norma son guardias ABCD, lo cual te da un poquito más de tiempo para respirar, poder estudiar, poder crecer, poder tener vida personal también. Y obviamente, pues sin ninguna satisfacción
Yo creo que no hubiera logrado ninguno de esos desafíos, el desafío también de ser mujer. Eso lo vamos a tocar al final de la plática, pero sin ninguna satisfacción yo creo que nadie puede lograr esto. Entonces, como satisfacción, pues primero el impacto que uno tiene en la vida de los pacientes. Esa chiquita que ven ahí es una chiquita del norte del país que operamos de un tumor de hipófisis. Y ahí la ven después de la cirugía, cuando ya se regresaba a su casa, como si nada, ya viendo porque había quedado con alteración de la visión. Y pues abrazos que nos dan, ¿no? Esos chiquitos pacientes que para ellos eso es algo que siempre les digo a mis residentes, pero para ellos es la primera vez que están en un hospital. Para nosotros son cosas que vemos diario, entonces muchas veces podemos ser fríos, se nos puede ir el hecho de pues, ser un poquito más humanos, pero creo que es algo extremadamente importante en la residencia que escojan y más en neurocirugía, porque es un paciente que llega con miedo al hospital, es un paciente a quien le han dicho, pues tienes un tumor en la cabeza, a quien le han dicho, pues te puedes morir. Y nosotros con el cansancio, con la carga de trabajo que tenemos, a veces se nos olvida. Entonces, eso yo creo que es uno de los consejos más importantes que les puedo dar. Escojan lo que escojan. Tienen que ser, métanse tantito en los zapatos del paciente, imagínense que para ellos es la primera vez que están en un hospital y que todo eso no lo conocen, no como nosotros. Tenemos también actualmente pues avances tecnológicos increíbles. Estamos creciendo de una forma exponencial en todo lo quirúrgico. Por ejemplo, tenemos ahí, estoy usando realidad virtual, por ejemplo, como lo podemos observar acá, para planear cirugía, para estar navegando con los estudios. Tenemos robot actualmente también para operar. Podemos operar con cámaras por fuera, viendo hacia nuestro campo quirúrgico. Es algo que nos estimula siempre y no nos quedamos. Por eso también es increíble la neurocirugía y nos da una satisfacción tan grande, es porque es algo que va creciendo siempre. No nos quedamos en lo que ya sabemos, seguimos avanzando. eh, es un desarrollo profesional continuo que hacemos. O sea, tenemos que estudiar más, hay que escribir papers, hay que hacer investigación, estamos eh, en congresos, conociendo lo que hacen en otros países. Eso, pues, gracias actualmente a las redes, ha sido algo, pues, muy gratificante también nuestro crecimiento personal. Y obviamente eso no se los voy a dejar de lado, hay que ser honestos también. Claro que hay una parte de ego y hay una parte donde nos gusta el reconocimiento y el prestigio. Cuando nos entregan premios, por ejemplo, ahí es cuando recibe el premio de excelencia en estudiantes de medicina por Pfizer en la Academia Nacional de Medicina, cuando recibimos menciones honoríficas, cuando nos piden hacer una plática, claro que eso es gratificante, también es una satisfacción decir todo el trabajo que he hecho hasta ahora, todo lo que estoy invirtiendo en mi vida profesional está generando frutos. Entonces, pues todas esas partes son las que yo les podría platicar acerca de esto. Y esta es la más satisfacción más grande que yo puedo tener, operar así un cerebro. Aquí les puse un video de una malformación arteriovenosa que embolizamos previamente y ahí vemos pues el cerebro abajo ya latiendo y quitando esta lesión. Y eso yo creo que podría estar yo lo más cansada, tener hambre, estar triste. Esto es lo que me hace feliz. En cuanto al proceso, en los procesos educativos, yo creo que eso pues lo han tocado en otras charlas, lo van a volver a ver porque pues siempre les platicamos de eso. Después de la licenciatura de medicina, pues ya saben, si quieren estudiar aquí en México, hay que presentar el examen nacional para la residencia médica, el ENARM. Entonces, esto generalmente creo que es en septiembre, las inscripciones se hacen desde marzo y uno va escogiendo, antes uno iba escogiendo como bloques. Actualmente ya cambió, creo que desde el año pasado o hace 2 años, y de acuerdo con su promedio van a ir escogiendo la especialidad que quieren. Para neurocirugía no es de entrada directa. Neurocirugía empezamos, todos necesitamos como el primer requisito es hacer un año de de cirugía general. Algunos hacen 2, 3, hasta los 4 años. La realidad, yo no les recomiendo hacer los 4 años de cirugía general porque lo que necesitamos en neurocirugía, o sea, lo que necesitamos como tal de lo quirúrgico, del aprendizaje quirúrgico,
realmente es lo que vemos en tal vez segundo año de cirugía general, no más. De ahí yo creo que si de por sí es una carrera larga, imagínense hacer 4 años de cirugía general más 5 años de neurocirugía y tal vez pensar luego en una sub. O sea, simplemente yo creo que no es lo adecuado, cansa y aparte, si uno se enfoca a la pura neurocirugía, pierde lo de cirugía general. Entonces, realmente no tiene caso. Lo mismo, si van enfocado desde el inicio, estar bien claro en las sedes donde van a presentar las entrevistas y exámenes. La realidad, si quieren hacer neurocirugía, hacer cirugía general, no importa dónde lo hagan. Es porque mejor yo les recomendaría escoger un lugar donde puedan estudiar para neuro, donde puedan estudiar para su examen de neuro y donde puedan practicar, donde puedan hacer, por ejemplo, traqueostomía, gastrostomía, abordajes TENCOF abdomen, porque eso es lo que vamos a necesitar nosotros como neurocirujanos. De hecho, yo hice eso, me quedé en Tabasco para el primer año de cirugía general y allá aparte todo lo que era lo neuroquirúrgico, pues yo entraba, porque todos sabían que pues, yo quería neurocirugía, entonces no iba a quedarme los 4 años y venía a hacer pues lo del requisito. Y eso me ayudó bastante, porque todos los procedimientos de neurocirugía, pues yo entraba. Y aparte todo lo que era, lo que conocemos de forma coloquial como paquete neuro, es decir, por ejemplo, traqueostomía y gastrostomía, era para nosotros, era para mí. Entonces, pues durante el primer año hice rotaciones en neurocirugía, tuve que pedir obviamente permisos para presentar las entrevistas, los exámenes, y es difícil cuando están en sedes un poquito más que son tal vez de un nivel más alto, digamos, entre comillas, que los dejen salir, porque muchas veces se sienten como despreciados si quieren estudiar algo más. Entonces, esta parte también la tienen que tener muy, muy en claro. Cuando ya pues entré a neurocirugía, eh, fue un viacrucis un poquito porque tuve que hacer más entrevistas que mis compañeros, porque era mujer y no querían mujeres. Em, pero bueno, ya los 5 años, logré ser jefa de residentes en mi último año y pues ya todo lo que es de la residencia. Después de eso, ¿qué? Ya termina uno neurocirugía y dice, no, pues ya soy especialista, subespecialista, pues somos neurocirujanos, ¿no? Sin embargo, actualmente ya hay que hacer un fellow. Hay que hacer ya sea una alta especialidad, si se quedan aquí en México, que normalmente son estudios de un año reconocido, no te dan cédula profesional, pero sí pues es un curso de alta especialidad, o sea, las universidades sí están reconocidos, la universidad da un diploma, y hay otras que son subespecialidades. En México solamente actualmente hay 2 subespecialidades que realmente se consideran como especialidad también de entrada indirecta, es neurocirugía pediátrica, que tiene su consejo, que es parte del Consejo de Cirugía Neurológica, y terapia endovascular neurológica. Son las únicas dos que dan cédula y que necesitan certificado por consejo actualmente, pero les digo, hay alta especialidad en neurocirugía funcional, hay alta especialidad en base de cráneo, en neurocirugía vascular, en columna, en onconeurocirugía, etcétera. Entonces, pues saber que si se lanzan en esto, va a ser un camino mínimo de unos 6, 7 años, mínimo. En cuestiones ya de investigación y del futuro, ahí no sé por qué hay una foto que ya no sale, pero ni modo. Ahí tenemos igual, es un campo gigantesco que se abre a nosotros. Primero, y seguramente habrán escuchado hablar, por ejemplo, del Neuralink de Elon Musk. Ya estamos creando interfaces entre el cerebro y la computadora. Y eso es algo increíble. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todavía no lo sabemos. Los primeros estudios que se están haciendo, de hecho, ya implantaron un chip en un paciente, tiene pocos meses esto. Es un paciente que está cuadripléjico, es decir, no mueve del cuello para abajo y con su mente logra mover un mouse en una computadora, con el simple hecho de pensar. Entonces nos está abriendo un camino enorme. Tenemos obviamente también técnicas de imagen avanzadas. Ahí les puse un ejemplo, el Rapid Eye. El Rapid Eye tiene
pero es ya la integración de la inteligencia artificial con la lectura de una tomografía. Imagínense el alcance de esto. ¿Qué significa? Les puse ahí, es una marca rápida y creo que hay otros que existen, obviamente. Un paciente llega al hospital con datos de un infarto cerebral, ¿ok? Un famoso stroke o ictus en español. Lo llevan directamente a la tomografía. En este momento, el software y la inteligencia artificial ven el estudio que se le hizo y nos dicen si sí o no tiene un infarto cerebral, dónde se localiza y qué tipo de tratamiento a qué tipo de tratamiento es candidato el paciente. Es algo increíble. En 3 minutos ya tenemos diagnóstico. Porque no sé si saben, pero por ejemplo, en los infartos cerebrales, las primeras horas no se ven en tomografía. La tomografía se ve normal. Podemos tener algunos signos que nos pueden mostrar, por ejemplo, una hiperdensidad de la arteria cerebral media, un borramiento de la interfase gris-blanca, etcétera, pero son cosas un poquito indirectas que a veces el ojo humano no ve. Y esto nos permite ganar tiempo. Increíble tener inteligencia artificial que trabaja en conjunto con nosotros. En cuestiones también de genética. La genética, como les decía yo hace rato, yo hice investigación en algo que se llama los microRNAs en los tumores que se llaman gliomas. Son tumores cerebrales que pueden ser de hecho, el más grave de estos, el grado más avanzado es el famoso glioblastoma, desafortunadamente, el cáncer del cerebro, que tiene una esperanza de vida muy, muy baja. Entonces, estamos haciendo muchísima investigación en esto, logrando encontrar qué está pasando, cómo podemos modular tal vez esos genes, cómo podemos modular las proteínas que están en esos tumores, cómo podemos acceder a esos tumores, porque el cerebro es muy difícil. Hemos visto mucho crecimiento de investigación en otros cánceres, pero en el del cerebro todavía vamos lento. Sí hay muchos avances esos últimos años, el uso de vectores como virus para llegar al tumor. Les digo, el uso de los microRNAs, el uso de la terapia génica, etcétera, podría ser, ahí también tenemos mucho que aprender. Otro punto, ahí se los puse ahí, es el Big Data. No sé si han escuchado hablar de los Big Data, es un tema muy interesante. De hecho, estoy haciendo un diplomado de esto de una gran universidad de Estados Unidos, donde se hace una recopilación de los datos de todos los pacientes a nivel mundial y se hace como un perfil, se va perfilando el paciente. Y entonces, en base a esto, podemos lograr dar al paciente el mejor tratamiento del punto de vista de su genética, de su ambiente, porque no es lo mismo tener un perfil caucásico que tener un perfil asiático, por ejemplo. Sabemos que hay ciertas enfermedades que afectan más una población que otra. Sabemos que hay medicamentos que en ciertos pacientes actúan mejor que en otros, que hay pacientes que son resistentes. Entonces, el uso de Big Data, el uso de justamente de lograr hacer un pool de toda la información que tenemos disponible actualmente, nos va a permitir en un futuro muy próximo poder dar unas terapias basadas en esos datos y mucho más em, enfocadas al paciente que está padeciendo un problema. Esta es, pues, de lo último que estamos usando. Eso es realidad virtual en el quirófano. Ahí son unos lentes que ponemos para operar, como los Apple Vision. Tiene un poquito más tiempo que el Apple Vision, pero Apple Vision nos va a dar también mucho acerca de esto. Y podemos sobreponer sobre nuestro paciente. Aquí tenemos el paciente en vivo. Eso es un marco donde está fijo a la cabeza del paciente. Podemos poner por encima el estudio del paciente y hacer la relación de dónde, por ejemplo, se encuentra un tumor, un aneurisma o lo que vayamos a buscar por dentro. Son técnicas que están creciendo cada vez más. Tenemos tecnología también en todo lo que es los implantes que ponemos en pacientes, porque no solo resecamos tumores cuando hacemos neurocirugía, también operamos mucha columna. Ya sé que nadie quiere estudiar, nadie estudia medicina, ni estudia neurocirugía para ser columnólogo, pero es una gran parte de nuestra práctica diaria la cirugía de columna. Y en columna usamos implantes, por ejemplo. Quitamos discos, ponemos cajas y esos implantes
va creciendo también la tecnología, van mejorando la biocompatibilidad de esos implantes para permitir la mejor recuperación de los pacientes. Y todo esto es un crecimiento exponencial muy increíble. En neurocirugía funcional también tenemos estimuladores profundos para tratar enfermedades como enfermedad de Parkinson, para tratar la depresión refractaria, para tratar problemas incluso de obesidad o de anorexia. Esto se le llama como psicocirugía. Está un poquito controvertido esto, pero es igual, es un futuro y una investigación enorme que tenemos en neurocirugía acerca de esto. También para tratar tumores está la radiocirugía y tenemos equipos que avientan un rayo directo, o sea, radioterapia directo al tumor sin tocarlo de más del cerebro. Tenemos Gamma Knife, tenemos, del punto de vista tecnológico, eso ha crecido de forma increíble los últimos 20, 30 años. Y hablando como tal aquí de neurocirugía endovascular, lo endovascular también es algo que es relativamente reciente, es de las últimas subespecialidades que existen en neurocirugía. De hecho, bueno, en México hay tres formas de ser terapista endovascular. Podemos ser neuroradiólogo, neurólogo vascular o neurocirujano. Son los tres que podemos estudiar esa subespecialidad. Y hemos visto, les digo, ya estamos tratando de forma endovascular una cantidad increíble de padecimientos intracerebrales o de padecimientos vasculares que se presentan, incluso tumores. Actualmente, de hecho, yo por ejemplo, unos tumores que están muy vascularizados como los meningiomas, realizo antes de operarlos una embolización. Eso nos ayuda a mejorar el resultado del paciente y a disminuir el sangrado. Es uno de los varios ejemplos que hay. Entonces, si se quieren lanzar, si dicen que pues en neurocirugía tal vez no hay investigación ni nada de esto, pues tenemos muchísima tela de donde cortar para realizar investigación en neurocirugía. ¿Cómo lograr tener un equilibrio entre vida profesional y personal? Esa es una pregunta muy difícil. Es algo con lo cual van a tener que luchar diario. Em, es importante que establezcan primero sus prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Por ejemplo, yo recuerdo un residente que una vez me dijo que, bueno, llegó un hematoma en la guardia, pues había que operarlo y me dice, no, pues voy a meter al paciente. Yo, pues mételo, no hay problema. Le digo, nada más que si pasa algo, recuerda que pues tú eres el responsable del paciente, porque no es operamos y votamos al paciente. No, uno se hace responsable de sus pacientes. Y él me había pedido, me acuerdo, el fin de semana libre para poder, creo que tenía algo familiar o no sé qué. Le dije, ten cuidado si hay una complicación, vas a tener que quedarte o estar pendiente del paciente. No, sí, que le digo, este paciente podía esperar, lo podemos operar mañana sin tema. No, 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 yo lo opero. Bueno, total, ahí opera al paciente. Desafortunadamente se complica el paciente. ¿Y qué creen que hizo? Pues ahí su prioridad no fue el paciente, su prioridad fue irse de fin de semana. Esto es para mí algo que refleja mucho de lo que tenemos que ser como profesionistas. No puede ser que dejen un paciente que confíe su vida en sus manos sobre otras cosas. Tal vez es muy difícil lo que estoy diciendo y seguramente voy a tener muchísimas críticas, etcétera, pero así lo veo yo. Para mí, la prioridad siempre ha sido mis pacientes y mi profesión. Esto va a depender de cada quien. Ahí estamos hablando pues de experiencias. Sin embargo, les voy a decir algo. Mi residencia, sí estuve muy sola. Pues mi familia no está aquí, pocos amigos y pues todo enfocado a la residencia, a aprender, eh, en aprender y, ¿cómo se llama? Operar lo más que pueda, ver lo más posible de casos. ¿Por qué? Porque quiero ser la mejor posible para darle lo mejor a mis pacientes. Es difícil decir que a veces tienes que dejar a tu familia por estar en un caso. Me ha pasado, mis papás vinieron hace poco
estuvieron, o sea, de Francia, vinieron para acá para pasar Navidad. ¿Y qué creen? Pues 24 de diciembre, ya vestida para ir a cenar, tuve que ir a meter un procedimiento y llegué a cenar a medianoche. Entonces, obviamente, cuando ya todos se iban a dormir, ¿no? Esto es difícil de aprenderlo. Es muy fácil así en el papel decir, ay, sí, mi prioridad es mi vida profesional o es mi vida personal, ¿no? O es mi familia o es mi... Es muy difícil, es muy fácil decirlo así. Vivirlo es otro tema. Pero si ustedes tienen eso muy claro, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Mi prioridad es mi familia y no estoy, o mis amigos, o lo que, o sea, mi vida personal, digamos, y yo no estoy dispuesto a sacrificar esto por mi vida profesional, tal vez escojan algo más que neurocirugía. No quiere decir que no es posible, no estoy para nada diciendo esto, sino que es muchas veces sí sacrificamos muchísimo por el bien de nuestros pacientes. Cuando hagan la residencia, les digo, sea la que sea, si es neurocirugía, y espero que lo sea, tengan una red de apoyo. Tengan gente que cuando van a explotar, cuando van a querer llorar, cuando van a querer mandar todo por un tubo, tengan alguien que esté ahí, que los entienda, que los apoye. Alguien que entienda que viven bajo estrés todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y alguien que los logre hacer que suelten todo esto. También dos puntos muy importantes, pero eso va a depender mucho de la personalidad de cada quien. El cuidado personal. ¿Qué entiendo por cuidado personal? Tómense tiempo para hacer ejercicio, para liberar la carga que tenemos en el hospital haciendo ejercicio o buscándose un hobby donde puedan desestresarse. Eso es súper importante. Si no tienen ese equilibrio, va a ser demasiado difícil. La disciplina también es muy importante. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente o afortunadamente estamos trabajando con el cerebro. Estamos trabajando con el órgano más complejo del cuerpo. Y esto requiere disciplina para poder estudiar, para leer más, para adentrarnos más en lo que estamos viendo, porque hay tanto sobre cada tema que, de hecho, por eso surgieron todas las subespecialidades, las altas especialidades y todo, porque cada vez nos adentramos más en lo que podemos descubrir. Un punto también importante, y ahí yo creo que están haciendo un muy gran trabajo ustedes con esto, es buscar mentoría. Lo que necesiten, o sea, conmigo cuentan, yo creo que con muchas de los que les han dado plática o les van a dar plática, muchas son mis amigas, eh, tienen mentores en nosotras. Pregúntenos, no tengan miedo. ¿Quieren venir a rotar? No hay ningún problema. ¿Quieren ver una cirugía? Ningún problema. Esto con muchísimo gusto yo se los ofrezco eh, para que puedan participar y saber si es lo que realmente les interesa y ver si pueden tener la suficiente fuerza y para estudiar finalmente esto. Porque les digo, una cosa muy importante también, es difícil decir, por ejemplo, yo toda mi vida dije, no, quiero ser neurocirujana. Y no les voy a mentir, muchas veces tengo momentos donde dije, ya se acabó ahí, ya no puedo más, ya que hagan lo que quieran, ya me vuelvo, como digo seguido, señora de las lomas, ¿no? Y ya dejo de hacer todo eso, o sea, ¿para qué? Van a tener decepciones grandísimas, van a tener episodios de tristeza y también las satisfacciones muy grandes. Pero es importante decir, yo conozco unos también, unos y unas, las dos, que tuvieron el coraje de decir, ¿sabes qué? Eso no es para mí y lo dejo. También eso es una fuerza muy grande, reconocer, a veces sí soñamos con esto, no, yo toda mi vida dije que quería ser neurocirujana o que quería ser cirujana cardiotorácica, no sé, ¿no? Pero a veces pues no combina con nuestra personalidad o no combina con nuestros planes o finalmente no nos gusta tanto y nos gusta más algo más. Entonces también tener ese coraje de reconocer y nadie los va a juzgar y nadie les va a decir nada porque al final el que vive su vida son ustedes y eso pues nadie se los puede quitar. Muchas veces sí tenemos el miedo de qué van a decir los demás, ¿no? Pero eso sí es parte, pues les digo, de mis consejos y de lo que
lo que tienen, lo que tienen que hacer para seguir creciendo. Pregunten a todos los que conozcan, a sus maestros, a los residentes que conozcan, a los internos, a todos los demás estudiantes. Pregunten, porque cada uno tiene una experiencia diferente, cada uno les va a decir algo más. Sean curiosos, averigüen, exploren al fondo la especialidad de neurocirugía. Pregunten por todos lados, pregunten, traten no solo de quedarse con lo que les dicen, sino vayan a vivir la experiencia, si pueden hacerlo. Les digo, yo les ofrezco con pues toda la confianza del mundo. Pueden acudir conmigo, me pueden escribir por WhatsApp, me pueden escribir por Instagram, me pueden ir a ver al consultorio. Con mucho gusto podemos hacer esto. La otra, ustedes todavía están súper en tiempo. Participen en investigaciones. Busquen, hagan un grupo de trabajo. La investigación, les digo, es muy difícil en México y solo todavía más. Entonces, búsquense un grupito, busquen hacer investigación, busquen publicar y publicar cosas que valgan la pena. No sirve publicar en una revista depredadora, no sirve publicar en una revista donde van a pagar. No, busquen y digo, publiquen y escriban papers que valgan la pena. Eso creo que es algo muy importante. Trabajen en su resistencia tanto física como mental, porque la física, les digo, eso ha cambiado bastante, pero sin embargo, pues nos puede tocar todavía. Yo me acuerdo de que tengo cirugías de 23 horas en quirófano, 23 horas en las cuales no sales de quirófano, donde estás absorbido por tu caso, sales agotado, pero eso físicamente lo tienes que aguantar y tienes que aprender a conocer a tu cuerpo. Entonces, váyanse preparando en esto, en resistencia física y resistencia pues mental. Cultiven la paciencia y el gusto y la atención al detalle, porque eso es lo que hace la diferencia en neurocirugía y entre los neurocirujanos. Porque no podemos, no importa operar rápido. La verdad, mucho, es que yo operé este tumor en 1 hora. Pues no importa, si el paciente sale mal, ¿de qué nos sirve? No se fijen en lo que digan los demás. Ustedes enfóquense a lo que quieren hacer y háganlo bien y con los detalles. Eso creo que es de lo más importante. Aprendan a trabajar en equipo también, porque en neurocirugía no nada más es el neurocirujano. Es neurocirujano, su ayudante, que debe ser de confianza. Yo, por ejemplo, mi socio fue mi maestro de la residencia, un gran amigo, y llevamos 10 años operando juntos. Eh, que tengan su rehabilitador, por ejemplo, su neuroanestesiólogo, porque siempre van a trabajar en conjunto, el neurointensivista, el neurólogo que le va a referir al paciente, el neuroendocrinólogo, porque todos juntos tenemos que lograr trabajar para el paciente, para que sea el mejor resultado para un paciente, que cada uno haga su parte del trabajo y logre comunicarse con los demás. Eso es algo súper importante. Prepárense porque va a ser un camino largo y difícil, pero no imposible. Y eso creo que es donde ustedes tienen que tener su meta fija en su cabeza. Si quieren ser neurocirujanos, ténganlo fijo en su cabeza y dense todas las herramientas para lograrlo. Asistan a conferencias, a seminarios, participen como lo están haciendo actualmente en el Medical Student Chapter de la ANS. Y esto es lo que les va a permitir lograr su propósito finalmente. Si tienen, pues, no sé, ahí les dejo mis redes, me pueden contactar por aquí. Aquí nada más voy a terminar con el tema de ser mujer. Ser mujer es difícil, más como estudiante de medicina, más como cirujana, como neurocirujana. Em, Yo no tengo hijos, no estoy casada, ya prometida, ya comprometida. Me pidieron la mano la semana pasada, entonces para que vean que sí hay vida personal también. Es difícil, claro que es difícil, pero yo creo que como cualquier profesión al final, como mujer, tenemos que darnos nuestro lugar. Tenemos también, eso es parte de nuestra personalidad finalmente. El hecho de ser mujer no nos hace más ni nos hace menos que cualquier otra persona. Yo recuerdo que en mis entrevistas me preguntaban, ¿y tú como mujer vas a pedir que tengamos consideraciones especiales para ti? Yo siempre les decía, me veo, o sea, no,
que sea mujer, que sea hombre, que sea demonio, no importa. Yo vengo a hacer neurocirugía y vengo a trabajar como neurocirujano. Y esto es lo que tiene que importar, cómo nos desarrollemos en nuestro trabajo. Es cierto que como mujeres tenemos más, yo creo que tenemos más empatía y más gusto al detalle. Y por eso a veces tenemos mejores resultados con nuestros pacientes, porque estamos un poquito más enfocadas. Un tema recurrente cuando uno pues, obviamente es mujer son los hijos. Yo tengo una de mis mejores amigas, compañera y colega de trabajo, es neurocirujana, hizo endovascular también. Ella tiene un hijo y la verdad mi respeto, ha sabido lidiar con pues su carrera, su vida personal con su hijo. Necesita obviamente el apoyo de su esposo. Estos son, yo creo que ya llegamos, pues gracias a Dios ha evolucionado mucho en el mundo, pues el lugar de la mujer en el trabajo, ya sea en medicina, en leyes, en donde cualquier trabajo del cual estemos platicando. Pero sobre todo el apoyo que tenemos también de los hombres, porque finalmente no somos iguales, pero estamos haciendo cosas iguales. Y eso es algo donde pues tenemos y vamos aprendiendo cada vez más y tenemos que aguantar, ¿sí? Van a seguir recibiendo comentarios machistas, sí, van a seguir recibiendo alusiones, bromas sexuales, etcétera, pero eso nos forma también como lo que somos y lo que logramos hacer. Por eso les decía también mucho lo de sus redes de apoyo. Tengan redes de apoyo donde puedan soltar todo esto y no se dejen, no hay que dejarse, no hay que aguantar un comentario porque sí es muy difícil, o sea, y les digo, lo he vivido también, de que te empiezan a hacer ciertos comentarios y tú dices, no, es que si yo contesto, ¿qué va a pasar? Me van a castigar, me van a decir cosas, me van a y sí, sí pasa, les digo, no les voy a mentir, sí pasa, sigue pasando y seguirá pasando desafortunadamente, pero cada vez menos. Yo creo que también nuestros compañeros se están dando cuenta cada vez más de esto y eso ha ido cambiando. Pero sí, eso no se dejen. Si llega a pasar algo, busquen ayuda y eso sería yo mi perspectiva ya como adscrita. Decir las cosas, no se van a, pero saber a quién decirlas. Eso sí es un punto importante. Y ya no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieran compartir de su experiencia también, ustedes. Muchas gracias, doctora. No sé si por parte de la audiencia alguien quiere activar su micrófono para realizar alguna duda, alguna pregunta a la doctora Sofía. Bueno, por mi parte, doctora, me gustaría preguntarle, o sea, ¿cómo fue que decidió el alta especialidad habiendo tantas y que, por ejemplo, en algunas sí entran en cédula y en otras no? Mira, te voy a platicar ahí el camino que tuve en esto. Cuando yo empecé en neurocirugía, me encantaba lo vascular. Entonces empecé en neurocirugía vascular, etcétera. Y lo endovascular es un complemento perfecto para ello. Entonces siempre había sido eso en mi idea cuando empecé en neurocirugía. Y de ahí te digo, te va llevando los caminos. Mi socio, por ejemplo, hizo base de cráneo, entonces me empezó a encantar base de cráneo. De hecho, ya no les toqué todo el tema del COVID y todo eso que nos tocó fue espantoso, pero había sido aceptada en Denver para hacer base de cráneo. Tuve que cancelar todo esto por cuestiones del COVID, de las visas, etcétera. Entonces me había como orientado más a base de cráneo. De ahí, pues les digo, pandemia, todo se cancela, pues la verdad, las residencias en esos momentos, pues terribles, ¿no? Hasta cuando ya empezamos a emerger un poquito, decidí aplicar para endovascular. ¿Por qué razón escogí endovascular otra vez, regresar a mi sueño inicial? Con mi socio operamos, o sea, cuando tú sales de neurocirugía, eres neurocirujano general. Lo pongo muy entre comillas porque, o sea, general, o sea, ya somos neurocirujanos, ¿no? Sin embargo, pues algunos hacen más base, algunos hacen más vascular, más columna, etcétera. Mi socio hizo base cráneo y columna, entonces yo con él opero todo esto.
Y desde la residencia, pues también. Entonces, tal vez no hice como tal alta, pero es todo lo que operamos. Se estaba viendo, bueno, ¿qué nos falta a nosotros en nuestro grupo, no? Porque sí somos varios de, pues, neurólogos, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, algólogo, etcétera. Digo, ¿qué nos falta? Digo, falta lo endovascular. No tenemos endovascular. Entonces, todavía reforzó más que yo quisiera hacer, pues, esa parte, ¿no? Y aparte, pues, tiene cédula. Entonces, tiene todavía más fuerza, ¿no? Es como pues crecer y crecer más, sobre todo te digo, para poder abarcar más de lo que ya estamos haciendo finalmente. Sí, me parece que primero alzó la mano Nadle Arcos. No sé si quieres activar tu micrófono, enseguida Lau, luego Andrea y por ahí vi otra manita. Buenas noches. Más que una pregunta, quisiera hacer un comentario. De antemano agradecerle a la doctora Sofi toda su experiencia que nos comparte de lo complicado que fue para ella desde el hecho de ser mujer, ante todo lo que se le puso enfrente. Ahora nosotros vemos el resultado y vemos la doctoraza que es, ¿no? Hoy en día, pero para llegar a ese punto, pues tuvo que sufrirla demasiado. Entonces, creo que es un gran aliento para todas nosotras como mujeres. Entonces, Sofi, muchas felicidades, muchas gracias por compartir y tienes mucha razón, tenemos que ir teniendo satisfacciones a lo largo de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de todo lo que estamos haciendo, para de ahí poder agarrar fuerzas y continuar. Y pues decirte que es una gran inspiración. Muchas gracias, Sofi. Gracias, Minat. Lau, adelante. Sí, gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su plática. Realmente me pareció muy inspiradora y, y pues que empodera justamente a las personas, a las mujeres que nos llama la atención esta área. Y bueno, una pregunta sería, ¿usted recomienda realizar ya sea la especialidad o la alta especialidad en neurocirugía en el extranjero? ¿O usted considera que estudiarlo en México es se adquieren todas las herramientas necesarias para poder ser un buen neurocirujano? Mira, esto es una pregunta muy amplia. Bueno, una respuesta muy amplia. Todo depende de la visión que tú tienes y de lo que tú quieras hacer. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, pues tú te ves viviendo en otro país y no quieres quedarte en México, vete a estudiar donde quieras vivir. Eso sí es una realidad. Te digo, yo cuando empecé medicina en Francia y finalmente pues terminé en México, yo siempre había querido irme de Francia y pues las cosas de la vida me pusieron aquí y aquí en México. Aquí en México, te puedo decir porque he rotado, he estado en otros países, he trabajado en otros países, entre otros pues Estados Unidos y Francia. Y te puedo decir que no tenemos nada que pedirles a los demás países. Al contrario. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos, afortuna o desafortunadamente, tenemos una medicina de dos velocidades. ¿Qué significa eso? Nuestro sistema de salud pública, pues no les voy a enseñar mucho, creo, pero se está cayendo a pedazos. Y eso nos permite tener todavía una neurocirugía que se llama de guerra, entre comillas. Aprendemos a operar con lo que tenemos. A veces no tenemos todo, a veces no tenemos microscopio, a veces no tenemos los instrumentos necesarios, no tenemos navegadores para poner una válvula, por ejemplo, y tenemos que aprender como se aprendía la neurocirugía antes. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, la medicina privada. En la medicina privada tenemos toda la tecnología que se pueda imaginar. Obviamente sí hay un gap muy grande entre, por ejemplo, les voy a decir con Francia y aquí. ¿Por qué? Porque allá todo es público. Si quieren, allá todo es IMSS. Básicamente hay muy poca medicina privada. Y entonces ellos operan 5 o 6 cirugías al día con todo el material. Todo está muy bien agendado. Entra a tal hora, sale, tienen todo lo que quieren, lo piden y lo tienen en este momento. Entonces sí te puede cambiar mucha tu experiencia. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve allá, los demás residentes no operaban porque empiezas a operar realmente cuando terminas neurocirugía, a operar solo. Aquí en México no, por cuestiones pues de leyes finalmente y de necesidad, porque somos necesarios, tanto internos como servicio social como residentes, somos necesarios para que no colapse ese sistema que tenemos actualmente.
Y muchas veces operamos pacientes desde residente. Y eso sí te cambia mucho, porque finalmente, tal vez del punto de vista clínico, te podría decir, otro país puede ser diferente, tal vez. Pero desde el punto de vista quirúrgico, aquí tenemos todo y tenemos práctica. Practicamos y operamos. Entonces, por esta parte, eh, yo te diría que no hay nada que envidiar a los demás lugares. Pero eso sí, si tú no estudias, estés donde estés, te va a ir mal. Puede ser estar en el mejor hospital, no sé, de Estados Unidos, en la Clínica Mayo, ¿no? Pero si no estudias, si no haces tu investigación, si no vas al laboratorio, si no te, si no te, ¿cómo se dice? Si no inviertes a tu crecimiento profesional, pues vas a ser un neurocirujano mediocre. En cambio, si te quedas aquí en México, no sé, vas al Juárez de México, al 20 de noviembre, al General, a donde sea donde hay neurocirugía, y así le metes todo, investigas y haces de todo, trabajas como loca y operas todo lo que se te mete adelante, pues vas a ser de los mejores. Hay que tener cuidado con lo que vemos también en las redes muchas veces, ¿no? Es muy fácil poner yo soy el mejor, ¿no? Sin embargo, no, y muchas veces eso lo van a ir viviendo, va a ser parte de su camino como estudiantes de medicina, posteriormente como internos, residentes, etcétera. Van a ver que yo sé, hay personas que luego veían, no manches, es el mejor del mundo mundial, ¿no? En los congresos. Y pues te vas dando cuenta que no, que eso a veces pues no es así, que a veces es porque se conoce un fulanito, conoce a otro y pues lo invita y ya, ¿no? Entonces, háganse su criterio y si te interesa estudiarla ahora en otro lugar, igual y busca una rotación allá. Busca irte en donde quieres ir, a ver cómo está el lugar o busca gente que ha estado en esos lugares. Puede ser una opción también. Te digo, no todo es blanco, no todo es negro. Hay puntos y ventajas en un lugar y ventajas en otro y desventajas, etcétera. Pero sí, de México sí tenemos muy buenos neurocirujanos. Gracias, doctora. Andrea, Hola doctora, buenas noches. Pues primero agradecerle, como lo mencionan mis compañeras, es muy grato escuchar de verdad estas ponencias porque a manera personal, si me permite dar un comentario, me ha regresado a mis sueños iniciales porque justamente desde ahorita, o sea, desde el pregrado, a veces me sorprende que hay muchos comentarios negativos sobre querer estudiar esta especialidad. Y de verdad que escucharla es algo que me regresa a mis sueños iniciales y digo, sí, sí quiero seguir intentando. Como usted lo menciona, no es fácil, obviamente es a lo mejor hacer una rotación, etcétera, para ver realmente si es lo que uno desea, pero es bonito y es muy grato seguir por una cuestión de uno mismo, o sea, decir, no la voy a hacer porque tal vez yo decido que no es para mí y no por unos comentarios externos, primeramente. Y segundo, yo quisiera preguntarle qué postura tuvo ante saber que era una especialidad de tantos años, más, vuelvo a lo mismo con estos comentarios de todavía vas a estudiar otros 6 años, todavía vas a estudiar otros 7 años, todavía, ¿cuándo vas a ejercer? ¿Cuándo? Todos estos comentarios que ocurren, Así que es. muy común. Sí, muy, muy común. De hecho, en mi familia, cada vez que me meto a algo más, dicen, ¿y ahora qué sigue, no? Ya terminaste algo y ahora qué, ¿no? Ya llevas como 20 años de estudios y pues sí es cierto, ¿no? Pero al final, si es lo que te gusta, te digo, ¿qué importan los comentarios de los demás? Sí vas a ver, por ejemplo, no, yo tengo amigos que a los 30 ya casados, hijos y que tienen su trabajo y tú sigues luchando y todavía eres residente, un esclavo del sistema donde te pagan, creo que son ni siquiera, ni me acuerdo cuánto nos pagan, como 10,000 pesos la quincena, a lo mucho, cuando ya no, ya es cuando es más alto esto, como 7,000 la quincena, o sea, para hacer una chamba de loco y que te dicen, ay, nunca tienes tiempo para viajar, ay, nunca tienes tiempo para comer, ay, nunca tienes
pues sí, es cierto, pero si es lo que tú quieres, que no te afecte, que no te afecte. Sí es difícil, no te voy a decir el contrario. Te lo digo ahorita, tal vez mucho más tranquila que hace 10 años, ¿no? Pero eso sí, yo creo que es el mayor consejo que les puedo dar es esto, que no les importe lo que digan los demás. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, muchas, Y muchas sí, gracias. Andrea, jamás vas a dejar de estudiar, entonces. Todavía, mira, ahorita acabo de terminar mi segunda especialidad, hice la terapia endovascular, fueron 2 años más de residencia, o sea, hice 3 R1, el de cirugía, el de neuro y el de terapia endovascular. Hice 2 maestrías, ahorita estoy viendo para el doctorado, porque es lo que me gusta, es lo que me mueve, ¿no? Hay algunos que te van a decir, no, ¿sabes qué? Yo no, yo quiero ser médico general y quiero desarrollarme como médico general y es súper válido también, ¿no? Eso es súper importante que se queden en lo que ustedes quieren hacer y que no les importa lo que digan los demás, no importa. Muchas gracias, doctora. Y Muchas les digo, gracias. al final también, una cosa que les digo siempre a muchos es, todo pasa y todo pasa, no se estresen. Las cosas se van a solucionar de una forma u otra. No sé cómo, pero se soluciona. Le agradezco, doctora. Le agradezco. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Y les digo, yo creo que pues no veo más pregunta, pero Ruth tiene mi teléfono. Igual se los compartes, Ruth, lo que necesiten, me pueden escribir. Si quieren visitarme al consultorio, con mucho gusto. Si quieren platicar, si tienen algunas dudas sobre algo, o ver una cirugía también, o todo esto, pues con mucho gusto. Sí, muchas gracias, doctora. De hecho, pues ya van a estar viendo próximamente en nuestras redes sociales. Va a haber ahí una dinámica para que alguien de las futuras neurocirujanas pudiera rotar con la doctora Sofi. Nada más estamos agendando algunos detallitos para poder realizar esto. Y bueno, doctora, en los comentarios, pues la felicitan mucho. Agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio. Y bueno, también me gustaría que, por favor, si nos pudiera compartir un mensaje para las que actualmente ya están cursando la residencia. Ya hemos tenido la oportunidad de tener en el espacio a la doctora Michelle Macías, a la doctora Karina Fierro. Ellas son residentes actualmente R1, R2, pero sin embargo, pues ellas ya están dentro, no es fácil, pero si nos puede hacer ese favor para igual enviarles Y este mensaje. vi que Karen va a dar igual. Karen fue mi residente también, que va a dar plática. Que le sigan echando ganas y lo que necesiten ellas, aquí estoy y no soy la única. De hecho, tenemos un grupo de neurocirujanas de México, creo que somos más ya de 80. Y la verdad, todo el apoyo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahorita vamos a proyectar la pantalla. Y bueno, listo, doctora. A nombre del capítulo estudiantil de WNS, le hacemos otorgar de este reconocimiento a la doctora Sofía Dermeto por su participación en nuestro primer conversatorio. En verdad, doctora, yo agradezco muchísimo su participación, todo el apoyo que le ha dado a este proyecto. Gracias por confiar en nosotros, por nutrirnos con su conocimiento, por ver más allá de que, pues si bien es un reto muy complicado, muy difícil, si te gusta y te apasiona, todo es posible y pues claramente usted es un ejemplo de ello. Muchísimas gracias también a la audiencia que nos ha acompañado durante estas 3 partes. Vamos a tener todavía otras 2 más. El próximo domingo va a estar presentando la residente R4 de neurocirugía. Ella es jefa de residentes. La doctora Sofi nos hizo amablemente pasarnos su contacto. Ella también va a estar contando su experiencia. Y el 17 de mayo también tendremos el honor de tener a otra doctora a la adscrita, a la doctora Alma Nájera. También va a ser una ponencia muy importante. Y doctora, en verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, por toda su dedicación. Estamos en contacto, en comunicación. Igual si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta después, con todo gusto puede mandarnos un mensaje ahí a las redes sociales y pues lo podemos estar platicando. Doctora,
En verdad, muchas gracias, yo la admiro Gracias a mucho. ustedes. Y yo las admiro a ustedes, de verdad, porque lo que están haciendo también es increíble que lo hagan desde tan temprano. Y la verdad, mi respeto y felicitaciones a todos ustedes, ¿eh? Al Sigan contrario, así. doctora, muchas gracias también por inspirarnos en que tal vez podemos ser como usted. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el domingo. Doctora, gracias. Cuídense Adiós. mucho. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.